A las 8:30 esta semana el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, dio a conocer que se iban a liquidar la financiera rural y dio a conocer también la liquidación de un medio. Todos asumimos que era Notimex. El presidente Andrés Manuel López Obrador al día siguiente señaló lo siguiente en torno al futuro que va a tener la agencia estatal de noticias Notimex. La verdad, ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno. Eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa. Ya no hay eso. No es algo que nos haga falta como gobierno. Bueno, es parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre eso que significa el futuro de la agencia de noticias del Estado mexicano. Tuve la oportunidad de platicar con Raimundo Rivapalacio, quien es autor de la columna en El Financiero de Estrictamente Personal, director de Eje Central y quien fuera en su momento director de Notimex. Aquí tenemos parte de la charla. El presidente tiene una concepción totalmente equivocada, o más bien diría, lo voy a corregir, el presidente lo que no tiene es una visión de Estado. Es cuando él habla de Notimex, dice no necesitamos Notimex porque tenemos la mañanera y previamente pues había dicho, pues Notimex ha sido siempre un instrumento de propaganda. Bueno, ahí yo supongo que el presidente no quiso decir que la mañanera es un instrumento de propaganda, pero la mañanera es un instrumento de difusión, de información, de preguntas, respuestas y de propaganda. Reúne todo, es el espacio de gobierno del presidente López Obrador, que no tiene nada que ver con Notimex. Notimex sí tuvo años que fue un instrumento de propaganda. Pienso yo que sirvió de propaganda hasta el último gobierno, previamente que yo llegara a Notimex, que le puede haber dicho mucho sobre el tema, que fue Manuel Bartlett, que sí, lo utilizaba como un instrumento de propaganda y de muchas otras cosas, de promoción presidencial en algún momento con Mario Moya Palencia. Pero no fue Notimex, cuando yo llegué a Notimex, perdóname que utilice este ejemplo, claro. Fue por una invitación de Otto Granados, que la primera vez que me lo dijo, pues yo me reí. Otto Granados y yo éramos amigos de muchos años atrás, antes incluso de que él llegara a trabajar con Jesús Reyes Heroles, el secretario de Educación Pública, y cuando él me lo planteó y me reí, me dije, bueno, es que me parece increíble porque tú sabes que yo voté por Cuauhtémoc Cárdenas, no por Carlos Salinas. Pero entonces tuvimos una larga en términos de meses, aproximadamente unos 4 o 5 meses de conversaciones sobre Notimex, qué es lo que ellos querían hacer de Notimex y que querían ser realmente un instrumento de información. Para poder llegar yo a Notimex, pues utilicé incluso casos específicos sobre cómo sería la reacción del gobierno si, por ejemplo, se publicaba en Estados Unidos que había un general involucrado con el narcotráfico. Al final, lo que resultó es que sí habría ese tipo de tolerancia por parte del gobierno, porque mi argumento siempre fue, y creo que ese es lo que el presidente no ve, que Notimex era un instrumento de información del gobierno fundamental. ¿En qué sentido? No de propaganda, en el sentido de que en este país hay 2.500 periódicos, o había 2.500 periódicos, debe haber en estos momentos más. No recuerdo cuántas estaciones de radio hay en el país y las televisoras. Pero en todo esto cumplían con un objetivo y siguen cumpliendo con un objetivo comercial, es decir, los medios de comunicación privados responden más bien se sostienen de la publicidad. Claro. Y la publicidad se da en función, no nada más de rating, sino en función de los mercados de consumidores de información. Por lo tanto, había muchos lugares en el país que no tenían
información. Muchas comunidades del país, pequeñas ciudades que no tenían realmente y la información que tenían era adecuadamente difundida por Notimex. Nos hablabas de las enormes diferencias y vocaciones que tiene un medio público de un medio privado y la importancia que tiene el Estado para contar con una agencia de noticias, de información. Lo que sucede, y el claro ejemplo es, y siempre se pone como ello, la BBC de Londres, ¿no? Como el gran faro a seguir durante muchos años. Sí, la BBC de Londres, National Public Radio en Estados Unidos, que son medios de Estado, no son medios de gobierno, no son medios de propaganda, son medios que cumplen esa función. Estamos hablando del Reino Unido, estamos hablando también de Estados Unidos, donde no tienen las deficiencias que existen en México. México es un país absolutamente desigual hoy y ha sido así durante muchísimas décadas, y no hay posibilidades de que pueda haber una igualdad en términos de acceso a la información. El acceso a la información es una prioridad de Estado, tendría que ser una política de Estado. No es un tema de la mañanera. La mañanera no resuelve ese problema. La mañanera resuelve otro tipo de situaciones, otro tipo de información, otro tipo de necesidades políticas coyunturales del presidente. Por eso yo mencionaba, su visión es una visión reduccionista, es una visión, como decía, es un instrumento de propaganda y no como un instrumento de información que permita llegar a donde no llegan los medios comerciales, porque simplemente no podrían sobrevivir, no porque no hay el suficiente mercado para que pueda sostener publicidad y que la publicidad pueda sostener inversión. La inversión te lleve a una mejor calidad de información y tengan rating, que es lo que también te genera la publicidad. Claro. No, esa no es la función del Estado. Los medios privados tienen una esencia mercantil, que no es negativo, que es positivo y que también cumplen y funcionan y dan sus contenidos informativos a partir incluso de una jerarquía periodística sustentada en lo que es el universo o los intereses del medio privado. Eso no es lo que debe de hacer un Estado. Un Estado tiene que ser plural por definición. El Estado tiene que ser plural, tiene que ser abierto y así debe llegar la información. El hecho de cortar, de cancelar una agencia como es Notimex, que lo que voy a decir, dice, pues si estuvo 3 años, 4 años sin estar funcionando, ¿qué es lo que se pierde? Pues sí se pierde muchísimo, se pierde mucho, como se ha perdido el hecho de que no haya este tipo de una política de que llegue la información a donde no llega actualmente, y también que tenga una cobertura fuera de México que permita igualmente que los ojos mexicanos o que la información internacional pueda ser traducida con ojos mexicanos, o que también la información mexicana pueda extenderse a un radio de interés estratégico mexicano. Pienso en Centroamérica, como se expandió Notimex en algún momento, y pienso también la comunidad hispana mexicana en Estados Unidos. Eso es lo que te quería comentar, Raimundo. Se habla mucho y se reconoce mucho que cuando tú estuviste al frente de Notimex, fortaleciste la visión y la presencia de la Agencia Mexicana de Noticias a nivel global. Y yo recuerdo al principio de mi trabajo aquí en Grupo Fórmula, cuando no llegabas a tener algún corresponsal en algún punto del planeta, Notimex te podía hacer ese trabajo porque tenías presencia del Estado mexicano a través de su agencia para poderte informar de lo que estaba ocurriendo. Exactamente, de eso también se trataba. Todo este proceso de expansión de cobertura fue con este propósito, con este objetivo que yo te estoy señalando, donde afortunadamente, porque yo estuve 14 meses al frente de Notimex, pero afortunadamente los directores que siguieron continuaron con esta visión también de Estado, y se amplió la cobertura interna y externa. Se crearon 5 agencias regionales en este país, precisamente para poder conectar regionalmente muy bien en la nación, y eso no desapareció ya en el gobierno de Vicente Fox, que tampoco entendía muy bien
de estos temas, pero aún así Notimex no volvió a ser lo que había sido pues durante el gobierno de Echeverría o durante la gestión de Manuel Bartlett al frente de la Secretaría de Gobernación, que fue utilizado con fines políticos. No fue así, ni con Carlos Salinas, ni posteriormente, ni incluso cuando hubo este abandono del gobierno de Vicente Fox de la agencia, o cuando incluso le quitó recursos el gobierno de Enrique Peña Nieto, pese a que estuvo un director periodista, Adrián Ramos, al frente de la agencia, y pudo mantener los estándares de la agencia. Para mí fue una tristeza oír hoy al presidente López Obrador hablar en esos términos tan reduccionistas, tan faltos de una visión, y sobre todo lo que ya está decidido, el cierre de Notimex, porque como te explicaba Adrián hace unos momentos, pues realmente lo que van a negociar es que sea la liquidación menos indigna que se pueda alcanzar. Pero no es una negociación política, que por cierto va a ser lo único serio que se va a hacer en este sexenio con respecto a Notimex, pero no va a ser una negociación para que siga viviendo Notimex. Claro, pues una negociación que cambie por completo una decisión tomada, no ahora, tomada desde un principio. Es increíble que una agencia de noticias haya estado más de 4 años sin difundir ningún despacho periodístico y que no hubiera habido el interés de Estado de haber resuelto este problema que se ha vivido en esa agencia. Bueno, es parte de la charla con Raimundo Riva Palacio. Vamos a la pausa, estamos de regreso.